Buenas tardes, soy Dylan Yurem del segundo grado del grupo C, del grupo de taller. El tema del que voy a hablar es sobre el multímetro, cómo usarlo y cómo sacar sus medidas. Para empezar, ¿qué es el multímetro? Si le preguntamos a un electricista qué es el instrumento que más utiliza en su trabajo, muy probablemente responda el multímetro. Es que el multímetro es uno de los dispositivos más importantes en el ámbito electricista debido a la gran cantidad de funciones con las que se pueden realizar. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro, también denominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre otras. Puede medir magnitudes en distintos rasgos, es decir, si sabemos que vamos a medir una corriente de 10 amperes, entonces elegiremos un rango de 1 a 50 amperes. Puede medir corriente continua o corriente alterna de forma digital o analógica. ¿Para qué sirve un multímetro? Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de estas funciones del multímetro son medición de resistencia, prueba de continuidad, mediciones de tensiones y corriente alterna y corriente continua, mediciones de intensidad de corrientes alternas y continua, medición de la capacitancia, medición de la frecuencia y detección de la presencia de la corriente alterna. ¿Cómo funciona un multímetro? El funcionamiento de un multímetro involucra varios instrumentos de medición, como el voltímetro y amperímetro, o entre otros. Lo que es importante conocer de un multímetro es saber usarlo. En primero debemos identificar qué vamos a medir y tener una idea entre qué valores oscila esa medición. Una vez identificados, buscamos en la escala de tester los datos. Por ejemplo, si queremos medir voltaje de una corriente continua de 100 voltios, buscamos en el tester la B al lado que tiene una rayita continua y elegimos el valor más grande, más cercano al valor aproximado de la medición. Luego se deben conectar los cables al multímetro. El cable negro debe ir conectado en la clavija que tiene denominación COM de común. Luego buscamos la clavija que tiene como denominación la magnitud que tenemos medir. Si queremos medir el voltaje, buscamos la B y la conectamos en el cable de esa clavija. Luego se deben conectar las otras terminales de los cables, el negro la parte negativa del circuito y el rojo la parte positiva del circuito. Luego el multímetro, si es digital, mostrará el valor en la pantalla y en caso de que sea analógico, la aguja se moverá al valor de la medición. Tipos de multímetro. Existen dos tipos de multímetros: multímetro analógico y multímetro digital. Multímetro analógico. Los multímetros analógicos muestran el resultado de la medición mediante una aguja que indica en una escala de valor medido. Tiene una exactitud aproximada en la medición de voltaje de 1% y un rango de entre 0.4 megavoltios a 1000 voltios. Si hablamos de intensidad de corriente, puede medir entre 0.1 y 10 amperes con una exactitud de 2%. Multímetro digital. Mediante un circuito, el multímetro digital convierte los datos analógicos obtenidos en valores digitales
que luego son mostrados en una pantalla. Estos tipos de multímetros miden con la misma exactitud que los analógicos, pero aumenta la precisión a la hora de leer la medición, ya que con aguja hay un pequeño error. ¿Cómo usar un multímetro? Como explicamos en los párrafos anteriores, el multímetro tiene muchos usos. Dentro de los usos más comunes son para medición de tensiones, para medición de resistencias, para medición de intensidades. Medición de tensiones. Para medir tensiones basta con conectar los cables al multímetro y otros a los terminales entre los puntos donde se quiera medir el potencial o diferencia del voltaje. Si se quiere medir el potencial absoluto, colocamos el terminal del cable negro con cualquier masa y el rojo en donde queremos medir el potencial. Medición de resistencias. El proceso es parecido a la medición de tensiones. Se debe colocar la escala del multímetro en donde conectemos el símbolo omega y busquemos el valor de la resistencia que más nos convenza. Medición de intensidades. A la hora de medir intensidades, el proceso es un poco más complicado. Es el que las tensiones y las resistencias se miden poniendo el multímetro en paralelo. Para medir intensidades, el multímetro debe estar en serie. Por lo tanto, para medir intensidades se debe abrir el circuito para colocar el borne o terminal del cable rojo en la parte donde se abrió el circuito y la corriente circule por este. Previamente, el tester debe estar configurado para medir intensidad. Partes de un multímetro. Un multímetro consta de las siguientes partes. Display. Es la pantalla que muestra la forma digital del resultado de la medición. Interruptor de encendido y apagado. BDC, BAC, HOM, DC, AAC. Escalas para seleccionar dependiendo de la medición que se quiera realizar. Selector. Recuerda que permite seleccionar la escala para que la medición se pueda realizar. COM. Casquillo para enchufar el cable negro cualquier sea la medición que se realice. B-omega. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir voltaje o resistencia. 10MA. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidades hasta 10MA. 10A. Casquillo donde se enchufa el cable rojo sin que se quiera medir intensidades de hasta 10A. Es importante reconocer que este instrumento, aparte de ser eléctrico, puede ser llevado en forma portátil para medir de manera directa magnitudes que se encuentran activas o pasivas. Es empleado con las corrientes continuas o alternas y contiene distintos márgenes de medida, por la cual su presentación es de forma analógica o digital, siendo estos los más novedosos. Los últimos que ofrecen son variedades en su uso. Gracias por su atención, espero que esta información les haya servido y recordamos que la evolución del multímetro ha sido muy útil para la humanidad. Gracias por su atención, espero que esta información les haya servido y recordemos que la evolución del multímetro ha sido muy importante para la humanidad. Sin este no podremos sacar las cantidades exactas en voltajes y la tecnología no hubiera mostrado su gran impacto en la electricidad. Gracias a la electricidad nos hemos dado cuenta que nuestros estilos de vida cambian mucho y repentinamente. Sin esta nuestro estilo de vida sería no tan igual a la que llevamos ahorita, lo que nos lleva a la conclusión. Esto nos ha llevado a la conclusión desde que la electricidad ha dado un gran impacto para la humanidad. Y sin ella nuestra vida no hubiera sido la misma que llevamos hoy en día. Gracias por su atención, me llamo Dylan Julián Martínez Guerra del segundo grado grupo C del taller de la electricidad. Gracias por su atención. Hasta luego.